Ok, pues hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente me presento. El día de hoy vamos a ver el tema de gastrulación, así que espero que les quede claro. Solamente quiero añadir que no vamos a tocar tanto el aspecto molecular porque me parece que es mucho más importante que ustedes aprendan como que el desarrollo en general y al final les voy a dar un tip de cómo revisar esta parte molecular. Así que primero, antes de comenzar con la gastrulación, necesitamos hablar de unas cosas que se llaman movimientos morfogenéticos y que son pues todo esto que están viendo en pantalla. Básicamente son estos movimientos que van a tener cada una de las células y que nos van a permitir la formación de diferentes tejidos. El primero del que vamos a hablar es la invaginación. Esto se refiere a, como pueden ver aquí en el esquemita, si nosotros tenemos un grupo de células, pues estas se van a hundir y van a penetrar en otro tejido o en una luz de una estructura. Y como pueden ver, pues queda justamente como que esta pequeña U, por decirlo de alguna manera, invaginación. En cuanto a la evaginación, pues esto es todo lo contrario. Ah, bueno, pero antes, ajá. En cuanto a la invaginación, pues vamos a tener muchas estructuras que van a utilizar este proceso. A veces les preguntan, entonces solamente para no dejar, les voy a dar algunos ejemplos. Una de ellas va a ser el surco primitivo, que de hecho vamos a hablar de él en unos momentos. También podemos tener a la copa óptica, una parte de la copa óptica. Esto no es necesario que lo entiendan por ahora, esto ya lo verán más adelante en los respectivos temas, pero insisto, es por si les llegan a preguntar algún ejemplo. También la fosa del cristalino. Y también folículos pilosos. En cuanto a la evaginación, ahora sí, quedamos. Este va a consistir en la formación de una saliente a partir de un grupo de células y se va a estar proyectando hacia el exterior. Entonces tenemos aquí nuestras celulitas y estas deciden proyectarse hacia afuera. O sea, esto es dentro y esto es fuera. Lo mismo acá, esto era dentro y esto era fuera. Y de nuevo, aquí que vamos a tener algunos ejemplos. Les voy a dar el alantoides, también hígado, páncreas y vesículas ópticas. La involución, ahorita voy a llegar a ella porque primero les quiero explicar los otros. Luego vamos a tener la delaminación. Aquí básicamente consiste en que vamos a tener un grupo de células que estaban acá, aquí comenzaron, y van a comenzar a reacomodarse para formar dos hojas o láminas. O sea, si se dan cuenta, aquí dejen agarro otro color. Acá. Aquí era un solo grupo de células, pero chin, llegó un momento en el que decidieron separarse, cada una tomó su camino. Esto es lo que vamos a conocer como delaminación. Ahora, no solamente la delaminación va a tener como consecuencia la formación de dos hojas, sino que si se dan cuenta, aquí adentro tenemos un pequeño espacio entre ambas. A este pequeño espacio le vamos a llamar celoma. Entonces, cada que tenemos la delaminación, vamos a tener la formación de dos hojas y de una cavidad, o también llamada celoma. De estas, pues, el ejemplo más clásico es la delaminación del mesodermo lateral, que veremos más adelante. En cuanto a la convergencia, pues esta básicamente se refiere a que nosotros tenemos un montón de celulitas que están en diferentes lugares y simplemente ellas decidieron pues reunirse en un punto determinado. Por ejemplo, la línea primitiva en la que se va a formar el mesodermo o las células germinales primitivas que comenzaban en el epiblasto y que comienzan a moverse, siguen una gran travesía para finalmente llegar a la cresta interna del mesodermo intermedio, algo así. Es como cuando ustedes quieren salir con sus amigos. Es como de, ah, no, a lo mejor uno vive en Nesa, otro vive en Coyoacán, otro vive en Satélite, y es como de, bueno, pues todos nos vemos en la facultad. La facultad sería este punto al que todos quieren llegar. Y la divergencia es exactamente lo contrario. O sea, nosotros tenemos a un grupo de células en un mismo lugar, que digamos sería la facultad, ¿y qué hacen cuando terminan las clases? Pues ya cada uno se va para sus diferentes casas. O sea, de un mismo lugar parten hacia diferentes. Y ejemplos, la verdad es que sobran. Entonces vamos a omitirlo un poco.
Y en cuanto a la involución, ahora sí regreso a ella, se va a referir como tal a una combinación entre invaginación y... Ay, no es cierto. Ignoren esto. Ay, ¿cómo lo borro? Ah, esperen. Problemas técnicos. Ahora sí, la involución se va a referir a un movimiento de convergencia, posteriormente invaginación y luego divergencia. Si se dan cuenta, entonces son células que están desde lugares diferentes, llegan a un mismo lugar, posteriormente se van a introducir y luego cada una sigue su propio camino. Y también, si se pueden dar cuenta, están formando como que una U. Aquí vamos a ver uno justamente ahorita que veamos en cuanto a la línea primitiva. Siguiendo con estos movimientos morfogenéticos, ahora vamos a tener el plegamiento. Este es bastante sencillo y es que una o varias hojas del tejido, como están viendo aquí, van a comenzar a realizar un movimiento envolvente o como que se están flexionando. Es como si ustedes pues simplemente quisieran darle un abrazo a uno de sus amigos, el movimiento que hacen con sus brazos para atraparlo, esto sería el equivalente al plegamiento. Y el mejor ejemplo que podemos tener pues es el mismo embrión que se va a plegar. Posteriormente vamos a tener la elongación. Esta se refiere a que vamos a tener un aumento en el eje cefalocaudal de una estructura. O sea, si se dan cuenta, aquí comenzamos de este tamaño, pero ¿qué creen? Sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo y se hace más largo. Es simplemente hacerse como que un poco más alto. En cuanto a la cavitación, pues como su nombre lo indica, básicamente se va a referir a que vamos a tener la formación de una cavidad en el interior de una estructura sólida. Esto, pues la verdad es que puede tener muchos mecanismos de acción. Uno que ya ustedes conocen es el de cuando estábamos viendo la segmentación, que quedamos que al blastocisto se le iba a meter agua gracias a unas bombas que tenía por allí. Pues esa agua, una vez que se metía, nos iba a crear una cavidad, que en el caso del blastocisto, pues se iba a llamar blastocele. En cuanto a la endobolia, esto se va a referir al revestimiento de una cavidad, o sea, esto negro que están viendo aquí, hagan de cuenta que es un tubo por donde va el agua o donde está el papel de baño. Y tenemos celulitas en el interior. Entonces estas celulitas pasan de ser poquitas y justamente como se ve en el dibujo, comienzan a ocupar todo el espacio hasta que llega un momento en donde van a estar recubriendo todo el interior de una cavidad. Y en cuanto a la epibolia, pues es más o menos similar, pero en vez de este movimiento de recubrir en el interior, aquí lo van a estar haciendo, pero en el exterior, hasta que finalmente, pues ya, cubran completamente. Pero insisto, endo quiere decir en el interior, epi quiere decir sobre o encima, afuera, ahí para que lo tengan en cuenta. Y ahora sí, vamos a lo bueno. La definición de gastrulación. ¿Qué es? Pues es la formación de las 3 capas blastodérmicas. A estas alturas ustedes ya deberían saber cuáles son, pero pues si no las vamos a repasar. Es el ectodermo, mesodermo y endodermo. Este es un corte, pero ahorita vamos a ver más. Les traigo unas pequeñas guías para que no se me pierdan. Y si les llegaran a preguntar, o simplemente es importante que lo conozcan, cuando comienza la gastrulación, se va a decir que es con la aparición de la línea primitiva. Pero ahorita vamos a verlo. Entonces, salto ahí, loca. Les digo, a mí me encanta explicar todo. Primero, hay que ubicarnos. ¿Por qué? En este momento acabamos de terminar la segmentación y en la segmentación habíamos quedado que teníamos a nuestro blastocisto. Si vemos nuestro blastocisto como si fuera un bolillo, esto es como si lo cortáramos a la mitad. O simplemente, si nosotros fuéramos una persona, así, el corte que estamos viendo sería más o menos un corte transversal, que nos corten más o menos por el ombligo. Así que, bueno, en realidad no importa mucho. Hacemos este corte y entonces, ¿qué estamos viendo? El trofoblasto por aquí afuera y en el interior íbamos a tener al embrioblasto, también conocido como masa celular interna. Y como ya saben, soy la morra de los dibujos, de los plumones, entonces a mí me encanta hacer dibujitos. Vamos a tener en el exterior al trofoblasto y en el interior al embrioblasto, que ahorita les explico por qué aquí está de 2 colores. Les decía, vamos a partir de la segmentación. Y resulta que en la segunda semana, nuestro embrioblasto va a diferenciarse en 2 estructuras, el epiblasto y el hipoblasto. Les digo, el bolillo siempre va a estar aquí con nosotros, ayudándonos a que entiendan qué onda con los cortes. Y, ok, entonces tenemos que se va a diferenciar. ¿Por qué?
Esto se va a dar más que nada porque las células del embrioblasto van a comenzar a expresar diferentes factores de transcripción. En el caso del epiblasto, las células que lo van a originar van a estar expresando nano y como se ve en el dibujo, pues estas van a ser unas células cilíndricas. Mientras que para el hipoblasto lo que van a estar explicando es GATA6 y estas van a ser más bien células planas. Así que aquí, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Estamos entonces en la segunda semana y ¿qué vamos a tener? Se le conoce como es el embrión bilaminar, entonces serían dos láminas. ¿Por qué? Pues porque una es el epiblasto y otra es el hipoblasto. Entonces, 2 semanas, 2 láminas. Y ahora sí, vamos a comenzar un poco con las cosas que ya están un poquito más complicadas, pero ahorita van a quedar súper claras. ¿Qué vamos a tener? Tanto el epiblasto como el hipoblasto van a tener diferentes procesos que los van a llevar a formar diferentes estructuras. Comenzando primero con el epiblasto, vamos a tener que este va a tener una cavitación. ¿Qué habíamos quedado? Pues que a lo mejor se le está metiendo agüita o cosas por el estilo. Y el resultado de esta cavitación va a ser que el epiblasto va a formar una cosa llamada cavidad amniótica primaria, que estaría aquí arriba. Siempre guíense por el código de colores y por cómo están ubicadas las cosas. Justamente, ¿no? Epiblasto es arriba, entonces esto está en la parte de arriba, hipo es abajo y está aquí abajo. Pero vuelvo a lo que estaba. Esta cavidad amniótica primaria no se va a quedar allí todo el tiempo, también la pueden encontrar como primitiva, sino que va a degenerar y las células del hipoblasto, o sea, del epiblasto, perdón, estas azules que estaban aquí, van a comenzar a proliferar y ahora, ¿qué van a realizar? Endobolia. ¿Alcanzan a ver aquí el dibujito? Era como los que veíamos en los movimientos morfogenéticos, por eso se los expliqué desde antes. Una vez que ya revisten toda la cavidad, o sea, azulito, o sea, ya una vez que llenaron todo esto con un montón de celulitas, ahora, ¿qué van a formar? Pues a la cavidad amniótica definitiva o secundaria. En cuanto al hipoblasto, pues este va a tener un proceso similar, solo que este va a comenzar luego con la endobolia, si se dan cuenta, pues entra de lleno a recubrir el interior del trofoblasto y que nos va a formar al endodermo extraembrionario. Y ahorita vamos a ver por qué. Esto básicamente es porque todo esto quedamos en un principio iba a ser nuestro blastocisto, ¿no? Antes de que se diferenciara. Pero no todo es el embrión, sino que nuestro embrión, justamente como si fuera un bolillo, solamente va a estar abarcando estos dos pedazos. Todo esto es el embrión. Y todo lo que se encuentre afuera va a ser extraembrionario. Entonces, estas celulitas que están aquí, pues están fuera de nuestro embrión y por lo tanto van a ser extraembrionarias. Y también hay otra cosa que tenemos que ver, que, dejen quito esto, es que justamente ambos, tanto el epiblasto como el hipoblasto, van a estar, normalmente están como que, como un bolillo, o sea, así juntitos, pero van a estar unidos en dos extremos sin mesodermo. Uno de ellos va a estar por acá, va a ser la membrana bucofaringea y otro va a estar por acá, va a ser la membrana cloacal. Ahorita todavía no lo saben, pero les estoy diciendo que son espacios sin mesodermo porque el mesodermo estaría aquí adentro. Sería como que el jamón de la torta. Esto ahorita les va a quedar más claro. Ahora, vamos con esto. ¿Qué sucede? Algunas células del hipoblasto entonces estaban recubriendo por endobolia todo lo que era nuestro trofoblasto, que digo, ahorita se ve más chiquito, pero me entienden, ¿no? Está aquí. Esta parte que damos va a formar al endodermo extraembrionario. ¿Por qué? Pues porque nuestro embrión no es todo lo que estamos viendo aquí, sino que nada más esta cosita. Entonces, todo lo que esté fuera de este cosito va a ser extraembrionario. Algunas células de este endodermo extraembrionario van a transformarse, van a sufrir una digievolución, o sea, pasan de ser amarillas a ser verdes, lo que en términos de embriología sería que se van a convertir en células del mesodermo extraembrionario. Entonces,
eran endodermo extraembrionario, pero digievolucionan y se hacen mesodermo. Y estas no son las únicas que van a formar al mesodermo extraembrionario, sino que se van a unir a algunas que van a surgir a partir de la línea primitiva, pero más adelante les voy a recordar esto. Y bueno, sigamos. Entonces, este mesodermo extraembrionario, si se dan cuenta, comienza a crecer, 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 y está ocupando todo el espacio que teníamos entre el trofoblasto y acá tanto el amnios, la cavidad amniótica, como el saco vitelino. Pero ¿qué creen? Esto no se va a quedar así, sino que va a comenzar a desarrollar en su interior pequeñas como comienza a tener apoptosis y comienza a tener unos espacios en su interior. Estos espacios, pues evidentemente, como pueden deducir por el dibujo, van a comenzar a crecer, 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 hasta que llega un momento en donde están abarcando prácticamente toda esta totalidad del espacio. Ahora, estos espacios que estaban creciendo no están allí nomás porque sí, no, a nosotros en medicina nos encanta nombrar todo, entonces estos espacios que aparecieron en el interior del mesodermo extraembrionario, ¿qué nos están formando? Pues una cavidad. ¿Y cómo le llamamos a la cavidad? Celoma. Entonces, es un celoma que se encuentra fuera del cuerpo del embrión, por lo tanto, esto se va a llamar celoma extraembrionario. Y si se dan cuenta, este espacio, pues sí, es así como que súper gigante, pero no abarca toda la totalidad. O sea, si se dan cuenta, aquí hay un pedacito que no sufrió apoptosis, que no está siendo parte de la cavidad. A este se le va a llamar pedículo de fijación. Y si se dan cuenta, está conectando al trofoblasto con el disco embrionario, que sería esto. ¿Y para qué queremos esto? Pues para la transferencia de nutrientes, particularmente cuando se le desarrollen vasitos sanguíneos en su interior. Y seguramente ya saben en quién se va a convertir el pedículo. Pues en el cordón umbilical. Ahora ya, entrando de lleno con la gastrulación, quedamos que este iba a comenzar en el día que aparecía la línea primitiva. Este va a ser el día 14 y la línea primitiva va a aparecer en el epiblasto. ¿Cómo se hace esta línea primitiva? Pues básicamente, primero el epiblasto comienza como que a engrosarse. Posteriormente hace una pequeña invaginación y se le hace un surco. Y ese surco es a lo que vamos a conocer como línea primitiva. Y esta línea primitiva va a aparecer en el epiblasto. Recuerden, código de colores es la parte azul. Y el epiblasto, como su nombre lo dice, epi está encima. Sino, o sea, ustedes imagínense que fuéramos un perrito. Cualquier animal de 4 patas nos sirve. Entonces somos un perrito. El perrito tiene su espalda aquí arriba. Entonces su espalda sería su dorso. Y la región ventral sería su pancita. Entonces ahorita estamos hablando que la línea primitiva aparece en el epiblasto, en la región dorsal, lo que si lo transformamos a este perro en un humano o si lo paramos en 2 patas, pues quedamos que sería su espalda. Ahora, para que igual más o menos se ubiquen con todo esto, piensen en un bolillo. Porque ¿qué tienen los bolillos? Tienen como que esta parte de aquí que está como que abierta. Hagan de cuenta que esta sería nuestra línea primitiva. Que les estoy diciendo, la línea primitiva surge en el epiblasto y el epiblasto se encuentra en la región dorsal. O sea, siempre que veamos epiblasto hay que pensar en la espalda. Se los digo de una forma para que no se les vaya a olvidar. Y ya una vez que aparece la línea primitiva, también vamos a tener que se van a reconocer los ejes corporales. ¿Por qué? Pues imagínense que estamos parando a nuestro perro, ¿no? La línea primitiva no va a aparecer a lo largo de todo el epiblasto, sino que si se dan cuenta, está quedando más que nada en la región caudal. Entonces, ¿qué vamos a tener? Pues los ejes corporales. El eje anterior y el eje posterior. El posterior también se le conoce como, pues, caudal, o sea, posterior, caudal, anterior, cefálico. Ok, entonces, primero el eje ventrodorsal. Donde sea que veamos a la línea primitiva, eso quiere decir que estamos hablando de epiblasto, eso quiere decir que estamos hablando de dorsal. Ahora imagínense, del otro lado, o sea, detrás de su pantalla de su computadora, que no puedo hacer un movimiento 3D, pero lo que sería el vientre del perro, esa sería la región ventral, o sea, donde no hay línea primitiva.
vamos a tener entonces anterior y posterior. La región posterior es en donde va a estar más cerca de la línea primitiva y la región anterior, pues en donde no vamos a tener casi línea primitiva. Y izquierda o derecha, pues la verdad es que ya se deducen solos. Posteriormente, al día 18, la línea primitiva va a tener una regresión. ¿Por qué? Pues porque primero la línea primitiva comienza a crecer en lo que se está formando, pero no se va a quedar así, sino que comienza a hacerse más y más y más y más chiquita. También otra cosa, tiene ciertas moléculas que van a inducir la formación de la línea primitiva. Estas moléculas van a ser nodal y WNT3. Entonces, hasta aquí terminamos. Siempre me gusta ponerles como que la expectativa versus la realidad y esto es lo que estamos viendo, pues ahora sí que la realidad. Aquí tenemos a nuestro embrión. Quedamos, si estamos viendo azul y si estamos viendo a la línea primitiva, estamos hablando del epiblasto, o sea que estamos viendo aquí dorsal. Del otro lado de la pantalla de sus computadoras estaría la región ventral, donde estaría el hipoblasto. ¿Y qué quedamos? En donde está la línea primitiva, más cerca va a ser la región posterior, el contrario va a ser anterior y de allí nada más inducimos el izquierdo y el lado derecho. Y como les mencionaba, la membrana cloacal y la membrana bucofaringea, en donde van a estar unidos epi e hipoblasto, pero no van a tener mesodermo entre ellos. Ahora resulta que vamos a tener una serie de migraciones para que podamos tener la formación de otras estructuras. Así que, ¿qué vamos a tener primero? Pues las células del epiblasto van a migrar a través de la línea primitiva. O sea, aquí están nuestras celulitas y se mueven, se quieren atravesar aquí. Hagan de cuenta que es como la ranura de una alcancía y las células fueran monedas, pues por allí se van a meter. Y si le hacemos un corte transversal aquí a nuestro embrión, lo que sería como si le cortáramos así a nuestro bolillo, esto sería lo que veríamos. ¿Por qué? Pues estamos viendo la migración de estas células. ¿Por qué se va a dar? Pues primero que nada, porque vamos a tener la pérdida de unas moléculas de adhesión. La más importante es E-cadenina. Hagan de cuenta que las células normalmente están pegadas como que con cola loca. Entonces, si están pegadas con cola loca, no se van a poder mover. ¿Qué tenemos que hacer? Le echamos, creo que se le echa tantita acetona a la cola loca y así como que se despega, pues hagan de cuenta que a nuestras células les estamos echando acetona. ¿Y qué vamos a hacer? Pues ya que no tienen este pegamento, ya son libres de moverse donde quieran. Entonces comienzan a avanzar, pasito a pasito. Pero también si se dan cuenta, supongo que ubican los slimes, que son como unos mocos gelatinosos con los que luego juegan los niños, pues adoptan la forma que les da la gravedad, o sea, comienzan a caerse. Las células son algo similar. Conforme se empiezan a acercar al centro de la línea primitiva, como que la gravedad las está jalando y se dice que van a adquirir esto, que es una forma de botella. Y también, una vez que perdieron estas moléculas de adhesión, que ya son libres de irse a donde quieran, se dice que van a cambiar de una configuración de epitelio que tenían originalmente y ahora se van a hacer mesenquima. Ahora, una parte de estas células que están migrando desde el epiblasto a través de la línea primitiva va a sustituir al hipoblasto. Como pueden ver aquí, las celulitas que estaban aquí comienzan a sustituir al hipoblasto que teníamos aquí abajo. Y una vez que lo sustituyan completamente, vamos a tener la formación del ectodermo y del saco vitelino definitivo. Si lo recuerdan, el saco primitivo primario o sí, el primario o primitivo era formado como tal por el hipoblasto, pero pues ya no son los mismos, ya llegaron a correr los del epiblasto, así que ahora ¿quién van a ser? Endodermo y saco vitelino definitivo. En este momento, a las células que estaban aquí arriba, las dejamos de llamar epiblasto y ahora las conocemos como ectodermo. Y ahora sí, vamos a ver la formación de los mesodermos. ¿Por qué? Estos van a surgir de nuevo a través de la migración que van a tener las células a través de la línea primitiva. Ahora, este corte que estamos viendo es como si nosotros partiéramos a nuestro bolillo, como si quisiéramos hacer una torta. Por eso está allí, para ubicarnos. ¿Y qué hacen? Pues dependiendo del momento, más bien, del lugar de la línea primitiva en donde vayan a migrar las células, van a ser el mesodermo que van a formar. Porque las primeras células que se meten aquí y que atraviesan, lo van a hacer desde la región más posterior de la línea primitiva. ¿Y a quién nos va a formar?
al mesodermo extraembrionario. Porque si recuerdan que les había dicho al principio, voy a la diapositiva, que la canción. Ay. ¿Por qué estaba aquí? Sí. Recuerdan que les había dicho que el endodermo extraembrionario iba a digievolucionar y se iba a formar el mesodermo extraembrionario, pero que no lo hacía solo, sino que se iba a juntar con unas celulitas provenientes de la línea primitiva. Pues justamente es esto. Entonces, el mesodermo extraembrionario se va a formar por células del endodermo extraembrionario provenientes del hipoblasto, pero también de células del epiblasto que van a migrar a través de la línea primitiva. Es medio confuso, así que de preferencia espero que lo hayan anotado y si no es un video, entonces regresenle. Aquí, no es cierto. Ya les hice un mega spoiler. Entonces, quedamos que eso eran las células que entraban en la región más posterior de la línea primitiva. Si nos vamos un poco más adelante, pues ahora las células que atraviesan más o menos a la mitad de la línea primitiva nos van a formar al mesodermo lateral y al mesodermo intermedio. Si nos vamos a las células que están atravesando desde la parte más anterior de la línea primitiva, estas nos van a formar al mesodermo paraxial. Y en la parte más delantera de la línea primitiva vamos a tener una pequeña fosita que se va a llamar nódulo primitivo o nódulo de Hensen. Resulta que a través de este nodulito también van a migrar unas células. Las células que van a migrar a través del nódulo primitivo o nódulo de Hensen se van a formar, como pueden ver aquí, a la notocorda o más bien a la notocorda y a la placa precordal. Aquí hay un dibujo de una torta porque si se dan cuenta, quedamos que este corte era como si partiéramos nuestro bolillo para hacernos una torta y los mesodermos serían como que nuestras salchichas. De nuevo, expectativa versus realidad. Y aquí están los bolillitos para que nos digan más o menos cómo está el corte. Si hacemos un corte transversal, entonces aquí estamos viendo al ectodermo, estamos viendo al endodermo y en el orden en el que lo estábamos revisando, quedamos algunas células que migran desde el ectodermo, atraviesan la línea primitiva, habíamos quedado que iban a comenzar a sustituir a las células del endodermo. Y una vez que ya lo sustituyen completamente, es que vamos a tener al endodermo ahora sí que definitivo, al saco vitelino definitivo. Y las otras células que atraviesan la línea primitiva se van a quedar en el interior de la torta y van a formar las salchichas, lo que en términos embriológicos quiere decir que van a formar a los mesodermos. Y esto es igual otra expectativa versus realidad, pero del corte como si fuéramos a hacer la torta. Entonces aquí se puede ver cómo está el mesodermo extraembrionario, el lateral, el paraxial y cómo a través del nódulo primitivo surgen la notocorda y acá adelante la placa precordal. Y justamente ahorita aprovecho para decirles, o sea, alcanzan a ver cómo ni en la membrana cloacal ni en la membrana bucofaringea, aquí no llegan los mesodermos, no tenemos nada de salchicha, entonces estos son dos lugares en donde se unen, ya sea epi e hipoblasto o ecto y endodermo y no van a tener mesodermo en su interior. Ahora seguimos. Hay otra cosa que necesitan saber, esto es particularmente hablando del mesodermo lateral, porque recuerden, aquí tenemos entonces el mesodermo axial que nos va a dar lugar a la notocorda y a la placa precordal. Luego sigue el paraxial, al que también podemos conocer como somítico, porque nos va a formar a las somitas. Y luego al mesodermo intermedio para finalmente llegar con el mesodermo lateral. Lo que les mencionaba al principio es que el mesodermo lateral va a sufrir una delaminación. ¿Qué quedamos que sucedía con la delaminación? Vamos a tener la formación de dos hojas. La hoja que va a estar en contacto o más cerca del ectodermo o del amnios va a ser llamada hoja somática y como les digo, se encuentra pues arriba. Y aquí vamos a tener la formación de la somatopleura. Mientras que la hoja que queda abajo, la que está más cerca del endodermo o del saco vitelino, va a ser la hoja esplácnica y nos va a formar la esplacnopleura. Y ya les había mencionado, cada que tenemos el fenómeno de delaminación, no solamente vamos a tener la formación de dos hojas, sino que se crea una cavidad en su interior. ¿Cómo le llamamos a esta cavidad? Celoma. Ahora, si se dan cuenta, vamos a tener dos celomas, porque yo les había dicho que nuestro embrión es únicamente la torta, o sea, estas láminas, y obviamente con ahora las salchichas que son el mesodermo.
Entonces, vamos a tener un celoma que va a quedar dentro del embrión. A este le vamos a conocer como celoma intraembrionario. Y ya una vez que salimos del embrión, ya no es de la torta. Eso lo vamos a conocer como celoma extraembrionario. ¿Por qué? Pues porque está justamente fuera del embrión. Ya casi terminamos, ahora vamos a hablar acerca de la notocorda. Esta quedamos que también se llamaba como mesodermo axial. ¿Por qué? Pues porque está justamente en la línea media, en el eje, por eso es axial. Hagan de cuenta que a nuestro bolillo o a nuestro embrión lo vamos a partir de una forma muy extraña para entender estos cortes. Es un corte sagital. Aquí, básicamente, la notocorda va a tener el proceso de elongación. Comienza a crecer, se comienza a estirar. ¿Pero qué creen? Ella no va a ser como solamente una salchicha así nomás, sino que va a tener una configuración cilíndrica. Y eso quiere decir que va a tener una cavidad en su interior, o sea, va a ser como un tubo. Y una vez que es este tubo, lo vamos a conocer como proceso notocordal, que es lo que estamos viendo aquí. Si se dan cuenta, el proceso notocordal tiene una cavidad en su interior. Ya en el desarrollo, el proceso notocordal se va a fusionar con el endodermo, que es lo que estamos viendo aquí. Se fusionan. Y no solo eso, sino que en esta fusión, si se dan cuenta, vamos a tener una comunicación, esto que estamos viendo acá, una comunicación entre la cavidad amniótica y el saco viterino. Y a esta comunicación la vamos a conocer como canal neuroentérico. Posteriormente, la notocorda se va llenando su pequeña cavidad. Y si se dan cuenta, ahora la notocorda pues ya está en su forma definitiva, ya la podemos llamar notocorda como tal, y se quedó el canal neuroentérico que está pues separando a cada uno de ellos. Ahora, pues sí, solo eso. Solo apréndanse la diferencia entre un proceso notocordal, que es cuando tiene cavidad, y la notocorda definitiva, que ya está gordita y ya terminó como que su diferenciación. Y aquí hay un pequeño videito. Vamos a poner en por 2. Entonces, ahí estaba nuestro embrioncito. Quedamos. Aquí se ve mejor que es un disco. Aquí está la membrana amniótica, aquí está el saco vitelino, la aparición de la línea primitiva. Le estamos haciendo un corte transversal al embrión. Nos vamos a enfocar en esta parte. Epiblasto, hipoblasto. Comenzaban a migrar las células del epiblasto para sustituir a las del hipoblasto para formar el endodermo definitivo. Otra vez vamos a tener la migración de células, pero estas se van a quedar aquí en medio para formar al mesodermo. Y ahora vamos a tener la regresión de la línea primitiva. Se está haciendo más chiquita. Aquí se está haciendo chiquitita. El proceso notocordal se está elongando y los mesodermos abarcan toda la longitud del embrión, excepto quedamos la membrana cloacal y la bucofaringea. En cuanto a la notocorda, ahí están viendo los cortes. Ahí está. Primero se le hace una cavidad formando el proceso notocordal. Aquí está la cavidad en su interior, es como una donita, un tubo. Posteriormente quedamos, se fusiona con el endodermo. Ahí lo pueden conocer como placa notocordal cuando está fusionada. Y tenemos esta comunicación entre cavidad amniótica y saco vitelino formando el canal neuroentérico. Y posteriormente se cierra y aquí en el video va a hacer falta, pero la notocorda como tal va a rellenar su cavidad y ya se va a formar la notocorda que conocemos actualmente. Y el alantoides es una pequeña invaginación que va a surgir aquí del saco vitelino. Ahora, simplemente para que no se me pierdan en cuanto a los cortes, todo es muy sencillo. O sea, vamos a ir por partes. Aquí tenemos un corte del embrión. Aquí de nuevo está nuestro bolillo ayudándonos a saber qué rayos estamos viendo. Lo que vemos en la parte de aquí arriba, denme un segundo. Esto que estoy marcando en azul va a ser nuestro ectodermo. Ahora, ¿qué es lo siguiente que tenemos que identificar? A nuestro endodermo, que casi no se ve, pero sería la parte de aquí abajo. ¿Puedo cambiarle el tamaño a esto? Sí. Denme un segundo. Así se va a ver mejor. Así, así. Pues ni tanto, ¿eh?
Bueno, no importa, en la parte de aquí abajo tenemos entonces al endodermo y allá arriba al ectodermo. Luego, ¿qué es lo siguiente que les llama así un montón la atención? Pues este círculo gigante que está acá. Esto ustedes ya lo conocen, en los temas se vería después, pero es el tubo neural. Entonces es esta como gran dona que tenemos acá. Y siempre, ¿quién va a estar abajo del tubo neural? A la notocorda o mesodermo axial. Luego a los lados, ¿a quién vamos a tener? A estas grandes bolas naranjas que están acá. Estos van a ser el mesodermo paraaxial. ¿Por qué? Pues porque están aquí a los lados del axial, o también conocido como somítico. ¿Por qué? Porque el somítico nos va a formar a las somitas. Posteriormente vamos a tener de este lado al mesodermo intermedio, o también conocido como urogenital, y ya en el extremo más alejado tendríamos al mesodermo lateral, que quedamos que se dividía en dos hojas. La que está más cercana al ectodermo, perdón, va a ser la hoja somática, y la que está más cerca del endodermo es la hoja expláctica. ¿Qué tenemos allá a los lados? Pues al celoma, que quedamos que quedaba entre ambos. Y también aquí en el dibujo pueden a lo mejor observar que hay unas estructuras que son estas de acá. Si se dan cuenta, en su interior tienen eritrocitos, que son estos pequeños puntitos que están aquí. Eso quiere decir que por lo menos son un vaso sanguíneo. ¿Y cuál vaso sanguíneo importante tenemos en este momento? Ustedes no lo conocen, yo se los presento, son las aortas dorsales. Y hay algo que a lo mejor, bueno, que siempre le encanta como que preguntar al departamento, y esto está muy relacionado con ello. Necesito que ubiquen bien la imagen así como la teníamos, porque necesito que se aprendan de memoria esto. O sea, ahorita van a tener el video, pero tómenle una captura de pantalla. A mí me gusta más este. Este es un esquema de Carlson, en donde viene absolutamente todos los derivados de todas las capas blastodérmicas. Entonces, esto está muy relacionado con plan básico corporal del embrión, pero básicamente lo que les pueden preguntar es, no sé, yo les pregunto, oye, mm, ¿de dónde deriva el cristalino? Y yo digo, les recomiendo que hagan como que ¿cómo se llama? Un cuadro sinóptico. O sea, que hagan, por ejemplo, esto. Mesodermo. Y el mesodermo ya lo divide. Mesodermo axial, paraxial, intermedio, lateral. ¿Cuáles son los derivados del mesodermo axial de la notocorda? Pues son los discos, no es cierto, son la sustancia gelatinosa. Y así, o sea, transformen este esquema medio raro en un cuadro sinóptico, o lo que más se les acomode a ustedes. Entonces, lo que les pueden preguntar es que les pueden poner, por ejemplo, esta imagen, y les van a decir, oye, ¿cuál es el origen del cristalino? Y ustedes van a entrar en pánico porque van a decir, es que no sé. Pero si se aprendieron bien estas cosas, van a ver que el cristalino deriva del ectodermo, por eso está como que azulito. Y entonces, cuando les pidan señalar la estructura que va a dar origen al cristalino, ustedes ya le van a poner, no, pues el ectodermo. Y así con todo esto. O sea, si yo les pregunto de pronto, ¿cuál es el que me va a dar lugar origen a los ovarios? Que me lo señalen, pues me tienen que señalar el intermedio, porque ya quedamos que es el urogenital. Así que las recomendaciones es que se aprendan ya sea esta tablita o de preferencia esta otra, que lo adapten a sus necesidades. Sí o sí se tienen que aprender los derivados. Y ya por último, que más o menos intenten practicar estos cortes de embriones para que lo sepan identificar. Ahora, eso es todo. Y ya nada más les quiero hablar de otra cosa, y es acerca de los aspectos moleculares de la gastrulación. Si se dan cuenta, casi no tocamos como que estos temas, pero es porque, les digo, a mí me importa más que se aprendan el proceso, pero sí es necesario también que se sepan los genes, factores de transcripción y ese tipo de cosas. Así que, ¿qué les recomiendo hacer? Así como le hice yo, una tabla. Esta se las voy a pasar, pero pues yo la hice cuando yo iba en primero. O sea, esto está hecho con el Carlson quinta edición. Ahorita es el sexto. La verdad es que no he revisado qué tanto han cambiado en cuanto a las funciones, pero si ustedes pueden hacer el suyo o si quieren usar el mío, no tengo problema. Aquí ponen la estructura de la que estamos hablando, cuáles son los genes o factores de transcripción que está pues produciendo,
y cuáles van a ser sus funciones. Por ejemplo, aquí estamos viendo que el epiblasto para tener nano ya quedamos que era pues quien iba a caracterizar a las células de la masa celular interna, oh cielos, para que se convirtiera en epiblasto. El hipoblasto, ¿cuál iba a expresar? Pues a GATA6. En el endodermo visceral anterior, que nos va a producir a estos, aquí están viendo sus principales funciones y así, o sea, si lo hacen ustedes solos, les va a ayudar bastante, se les va a quedar mejor. Y si no, pues aunque sea con que revisen esto, tiene creo que los más importantes, pero insisto, esto está hecho con la quinta edición. Y ya, eso sería todo. Espero que les haya gustado y nos vemos en próximas asesorías.